Hola, buenos días. El día de hoy, mi grupo y yo les venimos a exponer el tema de las formas de oralidad y su distinción en la escritura. Mi grupo está conformado por Kevin Castro, María Fernanda Díaz, Diana Duarte y mi persona, David Fernández. En el presente trabajo expositivo se hablará sobre el tema de la oralidad y su impacto en la lingüística en el idioma castellano. Primeramente debemos de saber qué es oralidad. La oralidad es el primer tipo de comunicación conocido en la historia de la humanidad. Este se basa en el cual se emiten sonidos a través de una voz humana por medio de un llamado emisor hacia un receptor, la persona que transmite y que recibe la información. La oralidad surgió en los primeros pueblos que sentaron sus bases en el principio de los tiempos en la historia humana. Este tipo de oralidad se basaba en las sociedades primitivas, en el cual, a través de la historia, fueron evolucionando hasta nuestros días. Esta forma de comunicación surgió muchísimo antes de la denominada escritura. Actualmente, esta forma de comunicación es usada para padres, madres, hijos y de cualquier allegado que tengamos en común, las personas. Pero se debe de tener cuidado en la información que se transmite, ya que puede haber un malentendimiento sobre la información que se quiera dar a una persona, y así evitarnos problemas lingüísticos frente a los demás. Analizado lo expuesto anteriormente, pasamos a las diversas subdivisiones de la oralidad. La oralidad puede subdividirse en tres formas. La primera es la oralidad primaria, la segunda es la oralidad secundaria y la tercera es la denominada oralidad residual. El primer tipo de oralidad es la oralidad primaria. La oralidad primaria es aquella en la cual se basa a través de un conocimiento oral nulo en el cual se expresa una acción determinada. Es aquella oralidad en la cual una persona da un sustento, un argumento por medio de un emisor hacia un receptor sin tener una idea clara de lo que se está hablando. Esto surgió en el principio de los tiempos. La oralidad primaria también es aquella oralidad en la cual no se tiene un conocimiento claro sobre el tema, ya que si al hablar de un tema determinado no se tiene un sustento previo, la persona puede llegar a tener un cierto nivel de confusión a la hora de entender ciertas palabras. Este tipo de oralidad se usa muy frecuentemente a la hora de la evasión de argumentos concretos. El siguiente tipo de oralidad es la oralidad secundaria. Es aquella en el cual sí se usa la escritura como medio previo, al igual que la oralidad, para poder dar un entendimiento claro sobre un tema y así que haya una correcta transmisión de mensaje entre un emisor y un receptor. Es la forma de comunicación más usada en la actualidad. Este tipo de oralidad secundaria tiene sus raíces a partir de la oralidad primaria, ya que es una evolución y un constante cambio de la misma, y a la vez es un factor clave a la hora de entender un conocimiento general mediante una sustentación previa entre la escritura. Es la forma de comunicación más usada en la actualidad. Este tipo de oralidad secundaria tiene sus raíces a partir de la oralidad primaria, ya que es una evolución y un constante cambio de la misma, y a la vez es un factor clave a la hora de entender un conocimiento general mediante una sustentación previa entre la escritura y la forma de comunicación oral que se expresa entre un emisor y un receptor. La última subdivisión de la oralidad es aquella en la cual se conoce como oralidad residual. La oralidad residual es aquel tipo de oralidad en el cual se expresan ciertos argumentos o ciertas palabras por medio de la voz entre un emisor y un receptor, pero que después se desecharían o de que ya no se utilizarían más sin tener un argumento propio o sin tener un sentido alguno. La oralidad residual también es importante hoy en día, ya que a pesar de no tener un sustento tan clave como la oralidad secundaria, es muy importante ya que puede dar a entender un tema en general por medio de la opción entre el hablar y la escritura, ya que si se tiene un conocimiento de ambos se puede llegar a un mayor entendimiento de un tema en específico. Todo lo anterior, es importante mencionar que la oralidad siempre ha sido parte y será importante para toda la historia de la humanidad, ya que así nos ayuda a entender y a transmitir diversos mensajes hacia varias personas en nuestro entorno, siendo estos mensajes
que pueden afectar a las personas de una buena o mala manera, dependiendo de la intención en que se utilice. Gracias. Hola, mi nombre es Diana Duarte y les hablaré acerca de las características de la oralidad. La oralidad, como muchas otras formas de expresión lingüística, contiene ciertas características que son muy importantes a la hora de expresarse, ya sea frente a una persona o un grupo en general, en las cuales están las habilidades físicas, habilidades lingüísticas, habilidades cognitivas y habilidades socioeconómicas. Las habilidades físicas se componen entre la voz, la cual se compone por la fluidez, la entonación y la correcta pronunciación, y el lenguaje corporal, el cual está compuesto por los gestos, el contacto visual, la postura y la expresión facial. Las habilidades lingüísticas están constituidas por el lenguaje y el vocabulario, los cuales están constituidos por la excelente utilización del vocablo, la lingüística por el registro y la gramática, la retórica, el uso de técnicas como el humor, la ironía y la mímica. Las habilidades económicas se basan en el trabajo en el equipo, el conocimiento de la audiencia, escuchar y hablar y la confianza en uno mismo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Formas de oralidad. Está la oralidad convencional. Se basa en dos o más interlocutores. Está la oralidad doctrinaria. Tiene como sustento un orador y un público interlocutor. Está la oralidad docente. Puede darse entre un maestro y sus alumnos. Está la oralidad histórica. Se tiene en cuenta a través de un testigo o un cronista y su público interlocutor. Está la oralidad terapéutica. Puede usarse por medio de un terapeuta y su paciente. También está la oralidad difusora. Se tiene en cuenta a través de un conferenciante o un periodista y su público interlocutor. Está la oralidad comercial. Puede ser formal o informal. Un vendedor con sus clientes. Está la oralidad artística. Es aquella que se expresa basándose entre un artista y un público interlocutor. Estas son habilidades que se deben tener en cuenta en la oralidad. Después de analizar lo anterior, seguiremos con las características de la oralidad desde la dicronia. Una de las características es la redundancia. La redundancia es el pensamiento oral que permanece siempre alrededor del tema, repitiendo elementos que mantengan al oyente en la misma sintonía. Otra característica es el conservadurismo y el tradicionalismo. Se debe almacenar lo aprendido y conservar en la mente el tesoro del pasado. Por esta razón, la figura de los ancianos es muy importante. Otra característica es la cercanía con el mundo humano vital. La cultura oral debe conceptuar y expresar de forma verbal el conocimiento al carecer de escritura, no puede tomar distancia de él. Otra característica es la matices egonísticos. Esto es el sentido de la lucha, ya que se establece combates verbales e intelectuales. Distinción entre la oralidad y la escritura. Antes de entrar de lleno en el tema, se debe saber qué es escritura. La escritura es la forma en que fijamos mediante un conjunto de signos gráficos el lenguaje con el que hablamos. Es el modo en que los seres humanos nos comunicamos y transmitimos información, ideas, conceptos, conocimientos o sentimientos de manera no oral desde hace miles de años. Hay diferentes tipos de escritura, dentro de las que destacan la escritura alfabética, la escritura fonética, la escritura ideográfica, la escritura silábica y la escritura jeroglífica. Se dice que las expresiones tanto orales como escritas son ayudas en el entendimiento del lenguaje universal. Pero aquí les traigo unas diferencias entre estas. Mientras que en la oralidad el receptor y el emisor están juntos en el mismo espacio y tiempo, en la escritura el emisor y receptor no están juntos y pueden incluso estar muy lejos. Otra diferencia es la frecuencia de registro informal,
o coloquial, es decir, que se habla con más sencillez y menos refinamiento, mientras que en la escritura es más formal y suele ser más culto. En conclusión, podemos decir que el tema de la oralidad es muy importante para las competencias comunicativas, ya que nos ayuda a expandir mucho más todos los tipos de lenguaje, expresiones, gramáticas y sus demás derivados para el mejoramiento de la lengua castellana.